Vamos a resolver la ecuación cuadrática dada completando el cuadrado. Completar el cuadrado es una de muchas maneras de resolver una ecuación cuadrática. Este video asume que ya has visto la mini lección que ofrece los siguientes 5 pasos para completar el cuadrado. Si no ha hecho así, puede querer ver este video, o al menos pausar el video y revisar estos pasos. Así que el primer paso aquí es mover la constante al lado derecho de la ecuación. Para hacer esto, debemos deshacer este 2 restando 2 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Esto nos dará x cuadrados más 5x. Ahora haremos que este un trinomial cuadrado perfecto al agregar una constante aquí, así que ponemos más en blanco iguals, y en el lado derecho tendremos menos 2, y luego para mantener la igualdad también tenemos que agregar la misma constante que agregamos aquí. Así que también tenemos más en blanco aquí. Ahora, el próximo paso es hacer del lado izquierdo un trinomial cuadrado perfecto. Si usted mira nuestras notas a continuación aquí, si tenemos un trinomial cuadrático con un coeficiente líder de 1, el término constante debería ser dividido por 2 cuadrados, donde b es el coeficiente del término medio, para hacer de este un trinomial cuadrado perfecto. Así que en este ejemplo, aviso de que b es 5. So 5 dividido por 2 cuadrados sería 5 cuadrado, que sería 25 Así que necesitamos agregar 25 aquí a la izquierda, así como a la derecha. Y esto factorará en un trinomial cuadrado perfecto. Y entonces necesitamos agregar los términos a la derecha. Para factorar esto es un poco más desafío, porque la constante es una fracción. Pero si echamos un vistazo a las notas a continuación, la constante en el factor binomial está dividida por 2, el término que teníamos aquí antes de cuadrar. En nuestro caso, b2 fue 5 lo que significa esto factorará en 2 factores binomiales. X y X son los factores de X cuadrados. Y los factores de 25 que agregan a 5 son 5 y 5 Tenemos más 5 aquí y más 5 aquí. Y luego en el lado derecho menos 2 igual menos 8 Ok, a la izquierda podemos escribir esto como la cantidad de x más 5 cuadrado igual a la derecha menos 8 más 25 Sería 17 Y ahora podemos resolver x para deshacer el cuadrado tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerde cuando hagamos esto tenemos firmas más o menos firmar aquí para obtener ambas soluciones para esta ecuación. A la izquierda tenemos un factor de x más 5 Y a la derecha tenemos más o menos. El numerador va a ser la raíz cuadrada de 17. El denominador sería la raíz cuadrada de 4, que igual 2. Y luego nuestro último paso es restar 5 de ambos lados de la ecuación. Tenemos x igual menos 5 más o menos de raíz cuadrada de 17 También necesitamos reconocer que la raíz cuadrada de 17 no se simplifica, por lo que en este caso tenemos 2 soluciones irracionales reales. Y porque tenemos un denominador común, si queremos podríamos escribir esto como menos 5 más o menos de raíz cuadrada de 17 Otra vez tenemos 2 soluciones, porque una solución es menos 5 más raíz cuadrada de 17 y una solución es menos 5, raíz cuadrada de 17 Bien, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.